Entonces al ponerlo en estos términos, pues vemos que lo que tenemos que hacer es independizar esta medida de trabajo de esta carga eléctrica, es pasarla a dividir al trabajo y nos queda que es el campo eléctrico por la longitud. Cuando esta trayectoria no es recta, pues bueno, la hacemos nosotros para trayectorias más complejas, como es esta, pues entonces lo que hacemos es dividir esta trayectoria más compleja en segmentos rectos y sumamos la energía gastada en cada segmento recto, que es infinitamente pequeño. Por lo tanto, esto se nos convierte en la integral del campo eléctrico respecto al diferencial de longitud. ¿De acuerdo? Bueno, dado que el trabajo siempre lo asociamos a una energía que entregamos al objeto que empieza a moverse, pues aquí lo vamos a mirar desde el punto de vista contrario. Vamos a ver cómo no es la carga que se movió la que está recibiendo energía, sino que lo vamos a ver desde el punto de vista de la carga generadora del campo eléctrico que realizó el trabajo. Por esa razón, cambiamos la perspectiva con un signo menos. De esta forma, estamos diciendo que estamos haciendo ese análisis energético desde el campo eléctrico. Va a ser el campo eléctrico el que entrega trabajo y el que almacena energía, más no la carga que se mueve. ¿Listo? Lo vemos pues desde el punto de vista del campo eléctrico. Bueno, entonces vean que definitivamente para encontrar la diferencia de potencial pues necesitamos también el campo eléctrico. Resulta que acá nos podemos dar cuenta que con una de estas características eléctricas podemos caracterizar totalmente eh, nuestro sistema de partículas o nuestro objeto cargado eléctricamente. Vean que si conocemos la carga, podemos conocer la fuerza. Si conocemos la fuerza, podemos conocer el campo eléctrico. Si conocemos el campo eléctrico, podemos conocer la fuerza eléctrica. Y pues bueno, si conocemos el campo eléctrico, podemos conocer el potencial eléctrico. De igual forma, también tenemos de acá cómo despejar y encontrar el campo eléctrico a partir de la diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Que sería el gradiente menos el gradiente del potencial eléctrico, me permite a mí calcular el campo eléctrico. Y ya tenemos entonces totalmente caracterizado eléctricamente nuestro sistema con estas cuatro variables físicas. Con una sola que conozcamos podemos entonces establecer las otras para conocer eléctricamente nuestro sistema. Esto pues como un repaso muy resumido de un curso pues de electricidad. Son los puntos principales que vamos a necesitar. Adicional a esto, pues vamos a tener otras propiedades, otras características que medimos nosotros de los materiales, como lo son, por ejemplo, la corriente eléctrica. Entonces, pues déjenme definirlas por acá. Tenemos la corriente eléctrica y la asociamos a precisamente una forma de medir el movimiento de las cargas eléctricas. Si estas cargas eléctricas se empiezan a mover, estas cargas se empiezan a mover debido a esta interacción, pues entonces lo vamos a llamar como una corriente eléctrica. Hay de diferente naturaleza y vamos a hablar de los tipos de corrientes eléctricas. Por ahora pues vamos a definirla simplemente como
como la derivada de la carga eléctrica respecto al tiempo. Ya profundizaremos en esto. Aquí vemos que la corriente lo que me está diciendo es que es posible que esta carga que tiene este objeto, vean que los objetos ya se convierten en recipientes de cargas y esa carga puede estar cambiando en el tiempo. ¿Sí? En eso puede decir que existen fugas de cargas. Bueno, lo analizamos como si fuera un tanque y vemos que ese tanque puede estar llenándose o vaciándose en el tiempo. ¿De acuerdo? Y precisamente eso entonces lo vamos a asociar como la corriente eléctrica que la vamos a medir en amperes. También tenemos entonces la resistencia. Tenemos que llegar a este concepto. De pronto son términos que hemos escuchado, resistencia eléctrica. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a ver de qué depende. Por ahora podemos decir que la resistencia está asociada a la forma del material, al tamaño del material y a su naturaleza, de qué está hecho el material conductor, o si es un material conductor o si es un material aislante. Por ahora podemos pensar que depende de qué tan largo es, depende además de su sección transversal, y depende también pues de su conductividad. Vamos a ver esto que pues lo vamos a definir como la facilidad de las cargas eléctricas en moverse a través de un material conductor. Aquí ya estamos hablando del medio en el cual se están moviendo esas cargas eléctricas. ¿Listo? Así como tenemos la resistencia, pues también tenemos la conductancia, que sería pues el inverso de la resistencia, lo estaremos definiendo, pero también tenemos la capacitancia. Otra propiedad eléctrica que nos va a interesar mucho en cuanto a la capacitancia, pues lo relacionamos entonces a los condensadores, a la capacidad de almacenar energía eléctrica a través de dos materiales conductores. Listo, entonces bueno, la resistencia por acá no lo dije, esta la medimos en ohms, mientras que la capacitancia la vamos a medir en faradios. Listo, entonces pues también tenemos que definir, llegar a este concepto. La capacitancia depende de la carga eléctrica. Por ahora déjenme poner algo así como dos materiales conductores, entonces depende de la carga eléctrica, depende de la diferencia de potencial que existe entre estos dos materiales conductores. Y pues bueno, va a ser la otra propiedad eléctrica que vamos a necesitar. La gran pregunta es si cuando nosotros aplicamos todos estos conceptos al cuerpo humano es suficiente. Es decir, podemos explicarlo en términos de una gran discusión que existió muchos años atrás. Estamos hablando de 1700, donde estaba Galvani y estaba Volta. Galvani era médico que vivió entre 1737 y 1798, mientras que Volta era un físico. Voy a poner por acá 1737 y 1798. Y Volta, que era un químico físico, que también ambos se interesaban mucho por medir la electricidad pues, del cuerpo humano, en especial Volta pues, fue el inventor de la batería eléctrica. Volta vivió entre 1745
y 1827. Los dos de procedencia italiana. Entonces, pues, digamos, tuvieron la oportunidad de presentar sus hipótesis y discutir. ¿Cuál era la discusión? Resulta que Galvani pensaba que tocaba establecer todo una nueva connotación de la física para poder entender qué era lo que sucedía en el cuerpo humano, mientras que Volta decía que podía ser explicado con los mismos principios que ya conocíamos de la electricidad. ¿Por qué existía entonces esa duda? ¿Por qué Galvani, también conocedor de la física, por qué decía que debíamos replantear para analizar nuestro cuerpo? Pues bueno, él tenía estas dos ideas. Por un lado decía que pues así como nosotros tenemos una batería eléctrica y si la metemos en un estanque de agua salada, por ejemplo, si la metemos en el mar, empieza a sulfatarse muy rápidamente, incluso en cuestión de minutos o en cuestión de horas ya podemos encontrar totalmente sulfatada la batería, porque si animales, incluso pues nosotros que tenemos toda esta naturaleza eléctrica sobre la piel, pensemos en una anguila eléctrica, incluso cualquier pez sobre su piel pues genera un campo eléctrico como forma de comunicación, incluso como otra herramienta. ¿Por qué estos animales no se sulfatan si también se encuentran en agua salada? Listo, entonces eso le lleva a pensar a Galvani que pues la física no era la misma, a pesar de que son campos eléctricos que teníamos que analizarlos de forma diferente. Por otro lado, pues también podemos pensar, bueno, si yo puedo hacer el esquema de un circuito eléctrico y yo puedo saber bien dónde está la batería, dónde está la resistencia, quién es el que gasta energía, quién es el que me entrega energía, por dónde se conduce. Si conocemos muy bien eso, ¿cómo hacemos nosotros entonces para hacer un esquema eléctrico del cuerpo humano? ¿Dónde cambiamos nuestra batería? ¿Dónde podemos decir que está nuestra fuente de energía eléctrica? ¿Dónde tenemos este almacenamiento en nuestro cuerpo? ¿Dónde se cambian nuestras pilas? Y pues precisamente entonces, ¿dónde están los elementos que consumen esa energía eléctrica? ¿Listo? ¿Cómo hacemos para generar un esquema eléctrico pues del cuerpo? Esta era la gran pregunta de Galvani, lo que lleva a pensar eso. Lo vamos a decir desde ya, nos vamos a dar cuenta pues que en realidad el que tenía razón era Volta, pues en cuanto a que con la física que conocemos es suficiente para entender cómo es la electricidad en los seres vivos, cómo funciona la electricidad en los seres vivos y cómo nos permite entonces funcionar como componente fundamental de la vida. ¿Listo? Sin embargo, Galvani también tenía razón en unos hechos en cuanto a que no es igual a un circuito eléctrico como estos, un circuito eléctrico convencional. Debemos ver dónde están nuestras fuentes de energía eléctrica, dónde se almacena esa energía eléctrica y precisamente qué es lo que consume y qué es lo que permite entonces que se propague el impulso eléctrico al interior de nuestro cuerpo. Entonces sí debemos analizarlo con más cuidado y precisamente por eso es que se enfatiza pues en este término bio. ¿Listo? Por eso estamos hablando de bioelectricidad y no simplemente pues de electricidad. Entonces, pues bueno, después de esta introducción vamos a iniciar.